tardes. Bienvenidos a este diálogo con Noemí Ulla, que bueno, un poco manejará María Ángeles Fernández, pero que pretendemos que sea una cosa abierta a todos ustedes. Estoy muy contento personalmente de que esté Noemí aquí. Hemos entendido normalmente a esta altura del año ya las actividades están terminadas, pero como ella venía a Madrid para esta época, la hemos entendido con mucho gusto, porque se dan una serie de casualidades que le comentaba a ella que en cierta manera me vinculan personalmente y vinculan también al centro con determinadas cosas que tienen la literatura de los escritores que se van cruzando. Yo le comentaba que hace como 30 y algo de años, cuando Borges me había dicho que iba a participar de la presentación de su libro Encuentros con Silvino Campo, que publicó la Universidad de Belgrano, y yo fui y estuve en esa presentación, y bueno, esa época para mí fue muy importante, la tengo siempre presente, y de hecho creo que los recuerdos de esa época han hecho que yo me dedicara a lo que me dedico ahora, pero lo curioso fue también que en ese encuentro fue la primera vez que vi a Adolfo Bioy Casares, que fue quien inauguró nuestro centro en Argentina. Nosotros en septiembre cumplimos 10 años aquí, pero tuvimos 8 años antes en Argentina, y el que inauguró el Centro de Arte Moderno en Quilmes, que es donde estábamos, fue Adolfo Bioy Casares, con un diálogo abierto. Y se presentaba en ese caso un libro de Silvino Campo, y cuando nos instalamos en Madrid, la segunda exposición que hicimos, que además la presentó Las Matamoros, entre otros que no sé si se acuerda, fue una exposición de dibujos de Silvino Campo. En el otro estaba vos, presentó Sergio Baur y Fernando Rodríguez La Fuente, que fue un homenaje para Silvino Campo en su centenario, justo cuando recién arribamos a Madrid. Entonces, con ese encuentro con Noemí, en cierta manera, se vincula mucho para mí, con Borges, con Bioy y con Silvina, que tienen mucho que ver con todo, y todo se entrelaza. Por ejemplo, Nacha Martí, que está aquí, la hemos conocido casi hace 10 años en esa exposición de Silvino Campo, cuando ella estaba haciendo una tesis sobre Silvina. Así que todos los caminos se van trazando, y bueno, de momento han desembocado aquí, y espero que sigan cruzándose y nos encuentre juntos en otras oportunidades. Así que nada más, luego vamos a compartir un brindis para seguir conversando de manera informal, y sin más, yo le paso la palabra, supongo que María Ángeles dará comienzo. Yo les quiero agradecer a todos, a Raúl, a Claudia, a María Ángeles, que ha hecho tanto por este encuentro, y a los escritores, amigos Reina Rospel, Blas Matamoros y Hugo Sabino, escritores argentinos que me acompañan, así como los grandes amigos Miriam y Silvia, no la veía, y mi hermana que me acompaña. Para mí, estar en Madrid es una gran alegría. Yo diría, bueno, Hemingway, un libro y dijo París era una fiesta. Para mí es una fiesta Madrid. Y se vincula un poco con mi infancia. ¿Por qué? Porque cuando era muy pequeña, mi hermana mayor, a mi hermana mayor mi padre le había regalado un enorme mapa de Europa. Y yo no sé por qué siempre estaba con los ojos en España, estudiándole los ríos y las ciudades, enamoradísima, y de Madrid, que sabía que hacía este calor, ¿no? Me encantaba. Tiene que ver un poco con los cuentos también que leía. Unos tíos mayores nos habían prestado los cuentos de Calleja, y a mí me resultaba muy raro todo ese lenguaje, claro, y otros cuentos que había leído, y yo decía, ¿cómo? Nosotros hablamos de una manera distinta. Como dijo muy bien Murena, la literatura argentina está entre tú y el vos, porque hasta que se decidió usar el vos en la Argentina, en la literatura, quiero decir, pasó mucho tiempo. Bueno, de manera que está muy vinculada a mi infancia y la literatura. Después leí, por supuesto, todo lo que había que leer de los escritores españoles, y a los 14 años, nada menos, Mala Hierba, de Pío Baroja, que me había sacado una hermana de su biblioteca, que no era para mí, pero
me encantó. Y vuelvo otra vez al lenguaje. Yo estaba enamorada del lenguaje que hablaban en España. Así que estoy de fiesta en Madrid. Yo no te veo. Gracias, Sonarián. No, gracias. Ahora contaré. Yo, pues ya ven que empezar a hablar con Noemí no es difícil, evidentemente. Por eso estamos otra vez juntas. Porque esto es siempre la rueda de la amistad, que es lo que a mí me une siempre con la gente, por un lado o por otro. Siempre es Cortázar en algunos casos. Sí. Y en tu caso yo llegué a Cortázar porque a través de Roberto Rasquela yo estaba buscando un libro tuyo y en un viaje a Argentina él me mandó a tu casa y nada, tú me recibiste como si me conocieras de toda la vida. Entonces me parece tan natural que estemos aquí juntas como si eso no se hubiera terminado, ese té no se hubiera acabado nunca. Bueno, por suerte creo que casi, bueno, pues te puedo presentar para algunas personas que creo que no te conocen mucho, pero creo que casi todos son amigos, eso es lo maravilloso de esta reunión, ¿no? De todos modos, yo creo que para sacarte más partido, digamos, yo creo que vamos a hacer como una conversación, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues eso. Entonces, bueno, evidentemente Noemí tiene para mí una importancia clave porque ha sido siempre una mirada original en el sentido de la crítica y además, perdón, yo quería grabarte porque tú dijiste que Hugo quería esta, ¿no? Para llevarle, bueno, ahí empezamos a grabar, sí, es una vida. Pero además tú también eres una creadora, ¿no? Entonces hoy pensé que a lo mejor lo que más nos puede interesar aquí es reunirte, digamos, ¿no? En tu triple, cuádruple o tus múltiples facetas de creadora. Por un lado como escritora, como cuentista y por otro lado también ha sido profesora, estudiosa, investigadora, pero siempre en el ámbito de la literatura, ¿no? Entonces, yo siempre me pregunto ¿cómo empezaste a escribir y por qué? Enamorada del silencio. Ah, sí. Y del ritmo que tenían las palabras en medio del silencio. Una cosa musical. Y después por necesidad de imaginar o de decir, de escribir las cosas que se me ocurrían, ¿no? ¿Y a qué edad recuerdas que empezaras realmente? Y a los disparates, a los 8 años. Ah, sí, qué precoz. Bueno, pero eso no era nada, era jugar. Era jugar. ¿Tú lo tomabas como un juego? Claro, claro. Sí, sí. ¿Y para invitar a alguien o...? Qué curioso, ¿no? Ahora me recuerdo que hace poco se tradujo en Italia un libro mío que se llama El Ramito, que es un libro es un cuento largo de unos cuentos cortos. Un cuento largo de unos cuentos cortos. Y ellos, yo creí que le iban a poner algo parecido. No, le pusieron, anche pensare è un gioco, también pensar es un juego. Y yo no me acordaba, yo decía ¿por qué? Y es que la nena protagonista en un momento dice que también pensar es un juego. ¿Por qué? Porque cuenta que si la ven en un jardín enorme, no haciendo cosas de juego, sino sentada, mirando, pensando, la mandan a jugar. Y entonces no quiere jugar. Hay que pensar en yo, también pensar es un juego. Me pareció, primero no me gustó el título. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Y el ramito a dónde fue? Y después pensé, es el mejor título. Y lamento no haberle puesto ese nombre en español. ¿Una nueva edición? Una nueva edición lo cambiamos. Pero a ti te mandaban a jugar y te quitaban de leer. ¿O bueno, no mis padres, que eran muy juguetones, sino unos tíos. Yo iba a la casa de ellos y a pasar unos días y me decían, bueno, ¿y no jugás? ¿Cómo no estás jugando? Y yo decía, también pensar, es un juego. O se me ocurría, no sé si se los habré dicho, porque en ese tiempo teníamos terror al respeto, ¿no? Y claro.
¿Y con tus hermanas también jugabas a escribir o eran mundos aparte? No. Mira que tenemos un testigo aquí que Sí, puede... y bueno, pero que diga que no. Pero aparte de los juegos de la lengua, del lenguaje, de la escritura y tal, ¿fuiste una niña feliz? Sí, muy feliz, porque tenía hermanas que me mimaban muchísimo y mis padres también. Fue una infancia muy feliz. Pues fíjate que hay un mito con eso, ¿no? Que hay veces que dicen que cuando un escritor, digamos, tuvo una infancia feliz, probablemente no sea escritor. Digo, bueno, cuando una persona, vamos a ponerlo bien, cuando una persona tiene una infancia feliz, probablemente no sea escritor, porque se dedica a vivir, o sea, una vida feliz. Entonces, a veces, eso no es una ley, ¿no? Pero, o sea, tú no escribes para resolver, digamos, ¿por qué escribes? No, mi infancia fue muy feliz. Y vaya a saber por qué escribo, porque tengo necesidad de volcar lo que imagino, porque es algo muy fuerte que no puede quedar ahí dando vueltas. Tú el título de la convocatoria de hoy lo elegiste tú, Sí, ¿no? sí. Y cuéntanos, ¿por qué elegiste ese título? Bueno, hay una cosa bastante seria. Yo recuerdo al ensayista, escritor suizo Jan Starobinski, que dice en su libro de Redacción Crítica, que uno tiene que llegar a una obra escuchándola en su fecunda autenticidad, fecunda representatividad. Pero también tiene que tratar de participar de los lazos que esa obra tiene con el mundo, con la historia y con la actividad inventiva de una época. Me parece que uno se vuelca también a escribir por lo que lee, por todo lo que ha leído. Tiene una herencia, por supuesto, que rechaza, elige, por ahí imita, pero es eso, uno tiene que resolver esa herencia de la lectura. Y es eso, creo. ¿Y tú crees que lo has resuelto? O sea, ¿quién? Bueno, no sé, pero... No, digo, porque a veces es difícil. Tú has tenido los maestros, bueno, verdaderos maestros, creo yo, por lo que me has ido contando y por lo que yo he venido viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste abriéndote tu propio camino? O sea, ¿de quién pudiste, digamos, desprenderte mejor o quién te aportó más? En fin, un poco eso, ¿no? Mira, un poco, yo en mi juventud transitaba por la Facultad de Filosofía y Letras porque era estudiante de letras. En la facultad había una tendencia y en un grupo de amigos que por suerte los encontré, otra. En la facultad estaban prácticamente prohibidos Borges, León Casares, Silvino Campos, no es que estuvieran prohibidos. Los profesores eran muy capaces, pero tenían otras selecciones y nadie hablaba de eso. De manera que en este grupo, que eran todos no poetas, sino que querían serlo, estábamos preparándonos para escribir, claro, entre los que estaba Hugo Bola, un poeta que vivió en México últimamente y ahora ha vuelto a la Argentina, Juan José Saer, que también ustedes les suena más porque ha sido muy renombrado, ¿no? Estos eran los más conocidos. Y los otros, bueno, Aldo Oliva, Rubén Seblever, les diría muchos nombres, Carlos Salman, que no le dicen nada, pero muy buenos poetas y poco conocidos. Eso nos pasaba en la facultad. Borges, no se leía un cuento de Borges ni por casualidad. Bueno, había una tendencia ideológica. Se había heredado del existencialismo sartreano la literatura comprometida. Por suerte, yo descubrí a Italo Calvino y me enloquecí con todos los libros de Calvino, con toda la imaginación que había en Calvino. Yo decía, pero ¿cómo? Esto hay que testimoniar, no hay que testimoniar. Luego
volvía loca. Tanto que yo empecé a escribir cuentos recién en Buenos Aires. Mirá qué largo que fue el castigo, la purga esa. Bueno, mi primera novela, sí, mi primera novela era un poco más realista. Era un poco un testimonio, como decían hace poco, de este grupo de poetas que nos reuníamos en la ciudad de Rosario. Y ¿eso cuenta un poco la novela? eso cuenta un poco la novela, sí. Y yo escribí esa novela, bueno, la presenté a un concurso y claro, el premio fue la edición. Estaban Augusto Roa Bastos y Carlos Carlino y no recuerdo qué otro escritor. Bueno, ese fue mi estreno, pero a mí no me conformaba eso te digo todavía del tiempo del testimonio. Cuando pude romper con el testimonio, me puse a volar, directamente viví la libertad, a la imaginación, claro. Y vinieron los cuentos, pero, como lo dije antes, muchos años después en Buenos Aires. El primer cuento que escribí creo que es La viajera perdida, que está en este libro, y que hay una historia, ¿no? Por eso, bueno, hoy charlando con ella no me lo podía creer, tener la suerte de que me estuviera contando de primera mano una historia que a nosotros nos ha tocado mucho, por lo que ahora vamos a relatar. Resulta que, bueno, ella trajo algunos libros de Buenos Aires, y entre ellos Ciudades, editado por el Centro Editor de América Latina, que sabéis que fue una epopeya, ¿no? Y son libros difíciles de encontrar, por eso yo inmediatamente, por supuesto, me lo quise quedar. Y entonces, claro, el primer libro, el primer cuento, se llama La viajera perdida. Y ella me cuenta así como quien no quiere la cosa, y dice, bueno, con este cuento yo quedé finalista en un concurso. Y entonces yo ahora te digo, cuéntanos tú con tus palabras, ¿qué pasó en ese concurso? ¿De qué concurso se trata? Pero cuéntalo todo, por favor. Y ya hablando del testimonio, viene a cuento. Este cuento, el primer cuento de La viajera perdida, es muy imaginativo. Y yo lo presenté, me enteré viviendo ya en Buenos Aires que había un concurso de cuentos en la vecina orilla, en el Uruguay, organizado por el semanario Marcha, y que los jurados eran Juan Carlos Onetti. Bueno, me presenté y por esta cuestión que decía antes salió un cuento de denuncia con el premio del guardaespaldas Nelson Marta. de Nelson Marta. Y La viajera perdida fue el segundo premio. Así que era ella, mira, está aquí, tenemos la suerte de tener aquí a Dolly Onetti. Dolly, qué encanto. Y entonces, claro, por eso me parecía que era el momento de contar esto, porque bueno, esa historia... Si te hubieran dado premio a ti, se hubieran salvado todos, ¿eh? Sí, todos a la cárcel. Sí, es cierto. Es cierto. Pero a mí me pasó algo muy feo con esto, ¿Por qué? me quedé sin el dinero, que era el premio, me quedé sin la publicación en Marcha, y me lo publicaron en la Argentina mucho tiempo después, en el diario La Opinión, donde no se podía decir lo que había pasado, que era un premio. No se podía hablar de Marcha, no se podía hablar de Onetti. Prohibidísimo. Claro. No, bueno, aparte, claro, yo que conocí a Nelson Marta, tuve la suerte de conocerlo. Claro, Sí. él estuvo aquí exiliado muchos años, Sí, luego sí, finalmente sí, por aquí. desde luego. Y claro, y esa era una historia que había marcado, bueno, a él, por supuesto, que estuvo 5 años preso, a Onetti, imagínate, terrible, al Quijano, al secretario de redacción, a Mercedes Reina, o sea, Sí. a todos, ¿no? Sí, fue sí, fue una sí, historia sí. impresionante. Y bueno, y me la encuentro, la verdad que me estoy sobrecogida todavía, como dice Dolly, eras tú. La finalista, ¿no? Fíjate las vueltas que hay. Tiene razón quizá Dolly, porque es cierto que, bueno, yo no he podido leerlo tu cuento todavía, pero bueno, es un cuento efectivamente que creo que va de la imaginación, Bueno, sí. no daba lugar quizá a lo que pasó luego con el guardaespaldas, claro, que era un cuento que se refería a una circunstancia más asociable a la realidad de ese momento, ¿no? Testimoniar un cuento de denuncia, fuerte Muy denuncia. fuerte. Claro, sí, yo lo he leído. Sí, te imagino. Claro. Y bueno, yo le puse La viajera perdida, evocar aquel tango, ¿no? El nombre del tango, La viajera perdida. Y esta es una mujer que pierde un poco la cabeza.
Bueno, lo que pasa es que esto yo lo tomo casi como una primicia, la verdad que es una aportación a la, digamos, a la reconstrucción de la historia tan compleja de estos países nuestros, ¿no? Que siempre están ahí al límite, ¿no? Yo la verdad que me alegro de que lo cuentes tú, porque si no, yo no sé si lo has dejado escrito en algún sitio esto, creo que no. No, creo que no. Pues es una historia interesante, ¿no? Quiero decir, es una historia desgarradora, porque yo me imagino lo que fue para ti saber lo que pasó luego con Lonetti, ¿no? ¿Qué te parece? Estábamos, además éramos lectores curiosos de Lonetti, así que cuando nos enteramos de todo lo que había pasado, bueno, Jorge Ruffinelli, también el jurado, sí, también, y Mercedes Reina. y Mercedes Reina, sí. Los tres, sí, pero por supuesto. Bueno, salvando esto que nos hemos quedado todos así como sin aliento, entonces, bueno, tú publicas ese cuento y dices que al volver a Buenos Aires, porque claro, hay una parte tuya ligada a lo académico, digamos así, donde pasaste muchos años fuera de Argentina, ¿no? Bueno, no tanto. ¿Unos cuantos? Yendo y viniendo. Bueno, yendo y viniendo. Teniendo, digamos, con la cabeza en dos, por lo menos claro, en dos, en Francia primero y luego en Alemania. En Alemania tuvimos meses. He vuelto en tanto digo que tuve un beca. Sí. ¿Qué tal fue ese? Con Plaza anduvimos por Alemania porque había un congreso y así que tuve la suerte de participar. ¿No? Y luego tuviste una etapa de... Y con Reina también, con Reina pero también. no tan lindo. Era en Múnich, ¿no? En Múnich, sí. Y todos nos perdimos. Con relación a esto, digamos, tú tuviste una etapa dedicada a la docencia, ¿no? Sí, también, mientras, todos juntos. Claro, ¿cómo Acá hay compatibilizabas una esto? testigo. Soy una testigo. ¿Una testigo o una alumna? Una alumna, Una alumna. Bueno, qué bueno. En la Universidad de Buenos Aires. No, colegio secundario. colegio secundario. Cuando yo me trasladé a Buenos Aires, la universidad estaba mal. Bueno, ya lo sabes. Entonces no quise participar en la universidad y me quedé con todas trabajando en el secundario. Y algunos me decían, pero ¿por qué no te presentás a concursos? Y yo decía, no, vamos a dejar que pase el tiempo, porque era un momento muy, muy difícil para el país y para la docencia también, ¿no? Entonces me quedé, bueno, tuve la suerte de Yo creo que se beneficiaron los lectores y los montón. que sí, porque en ese periodo Así de Solera Cortázar, imagínate, en el año 75. ¿Ah, sí? ¿Y qué leyeron? ¿Te acordás? Sí, ahora no me acuerdo, pero yo me acuerdo Bueno. que vimos a Cortázar, claro. Estaba totalmente prohibido, aparte. Sí, sí. Y sí, claro. Bueno, ese fue un episodio largo. el de la docencia. Sí, Pero, claro. pero te gustaba, Sí, claro que me gustaba. Sí. porque se transmiten muchas cosas, cuando hay Por supuesto, amor, por entusiasmo. supuesto, por supuesto que sí. Luego lo que pasa es que, bueno, tú hiciste un camino así como en paralelo, pero no has dejado de hacer ninguna de las cosas. Por un lado, de investigar. Y bueno, hice las Y cosas de medio más, hacer tus porque cosas. el que se aboca a una sola actividad lo hace con mayor felicidad, pero no es posible. En mi caso no era posible. No disponía económicamente de una situación que me permitiera, bueno, voy a dedicarme a escribir. Pero ¿cuántos Bueno. escritores conoces tú que puedan hacer eso? Muy pocos, muy pocos. No eres una excepción. No lamento decirte. no digo que Claro. no lo digo que lo sea, ¿no? Explico mi Sí, situación. lo cual tiene mucho mérito porque es cierto que después de pasar exámenes, corregir exámenes, estar agobiado con preparar las clases, sacar el tiempo para escribir y tener una calma mental. Bueno, sí, pero los chicos siempre aportan muchas cosas. Ah. Felices. Los chicos, digo. Los chicos como ella. Claro. La chica, diría. ¿Sabes que yo había pensado que quizá para las personas que, bueno, que estamos aquí, que hace mucho que no te oímos y que no conocemos tus últimas cosas, hemos tenido la mala idea de hacerte leer? ¿Qué te parece? Bueno, ¿no? Para que ella misma lea un cuento suyo, Pues, me parece sí, que es muy un breve. regalo.
No, bueno, yo diría que es breve. El primer cuento de su último libro, que se llama Bailarina de tres brazos, me parecía que era como un buen comienzo. ¿Qué te parece? No sé si no es un poco largo. No, vamos a ver, vamos a votar. ¿Qué os parece 2 folios? Por favor. 2 folios. Hay otros más cortos. Hay más cortos, pero Hay bueno, más yo cortos, creo que a ti este te y gusta, ¿no? para que puedan hacerse una idea del libro, quizás eligiendo un cuento más corto. Bueno, este de 2 folios y uno de un folio. ¿Qué te parece? Ah, no sé si va a resistir. No, sí, ya verás que sí. Ya verás que sí. Yo digo que sí, porque me parece que este es un cuento que a ti te gusta mucho. Y luego ¿Cuál podemos leemos, hablar. Tony? ¿Cuál leemos? Este. Los dos, de 2 Claro. páginas y de 1. Bueno, entonces este cuento abre el libro, ¿no? Por eso el libro lleva este nombre, Bailarina de tres brazos, por este cuento que abre el libro. Y dice así: con 3 brazos la mujer bailaba, 2 se extendían para el lado izquierdo y el otro quedaba solito del lado derecho. Se movía con agilidad y mucha gracia. Cuando llegó hasta mí pude ver que uno de los brazos de la izquierda no se articulaba, era de madera, fino como palo de escoba, pero ella lo movía con el otro desde el hombro, y así daba la ilusión de que fueran gemelos. En la cabeza llevaba unos velos que caían sobre la espalda y los hombros, con seguridad que la cascada de esas grasas trastornaban la visión del brazo muerto y le prestaban movimiento. Mi padre dijo con autoridad: no mires. Pero ya era tarde, había visto todo lo que mi padre no quería que viera. A su lado mi madre sonreía, diciéndole que me dejara mirar y que así entendería. ¿Qué debía entender?, me pregunté en silencio para no turbar el momento de fragilidad del diálogo de mis padres, en que él terminaba por admitir y ella por restarle importancia al espectáculo. ¿Y qué?, agregó mi madre, no es más que un brazo de madera. Y ahí se detuvo. Ella conocía todas las reglas del silencio, conocía el valor de la pausa para que mi padre midiera las palabras que ella decía, mientras sus ojos verdes vagaban distraídos por la penumbra del circo. No había espectáculo de circo que papá no viera con toda la familia. Solía decirnos, a los más chiquitos, que en su infancia no lo habían llevado al circo, y entonces disfrutaba con nosotros de ver elefantes y damas chinas, la flor azteca y el juego de los cuchillos. A veces se volvía grande, como con la mujer de los 3 brazos, y pensaba demasiado en nosotros, pero por suerte estaba ahí mamá para recordarle la infancia. Cuando salimos del circo, el parque se había poblado de personas y de sombras que debíamos atravesar. Era raro andar de noche por el parque. El que debía conocía también por el andar de los cisnes y de los patos del lago. Se me ocurrió que se trataría de otro parque, en otro lugar del mundo. Pregunté si estábamos lejos de casa para atender a la voz de mamá diciéndome sí, e imaginar entonces que si me llegaba a perder en medio de los árboles, ellos estarían a mi lado para salvarme. Después me dio por pensar que mi hermana mayor se las ingeniaría para tener 3 brazos. Ella siempre estaba inventando cosas que maravillaban a todos. Y yo no podía hacer más que quedarme en éxtasis, viendo cómo sabía hacer los juegos más raros del mundo. Los altos faroles del veredón iluminaron de pronto unas caras conocidas, a quienes mis padres saludaron con amabilidad, diciéndome que yo también debía saludar a los antiguos vecinos de la calle Catamarca. Saludé cuando ya habían pasado, saludé al aire y a los cisnes que se estarían deslizando ondulantes por el agua del lago. Pensé en el río y en los veleros que surcaban el agua, dejándole 2 colitas enruladas de ángulo a ángulo. Papá me preguntó si me habían gustado los números del circo y vi que le guiñaba un ojo a mamá, seguramente por el miedo que me habían dado los leones. En el coche, sentada solita en el asiento de atrás, porque mis hermanos no habían querido ir al circo y ya tenían otros gustos, conversé con la mujer de los 3 brazos.
Le pregunté por qué le gustaba su brazo de palo y le conté las cosas que hacía mi hermana mayor. Mi padre, como siempre ocurría, me preguntó si estaba hablando sola otra vez. Ellos no podían verle el brazo de palo, ni ese brazo, ni los otros, ni a ella con sus largos velos. Y me resultaba difícil decirles que ella estaba sentada en el coche conmigo y que hablábamos, y como a mí le daban cierta impresión los árboles del parque por la noche. Por fin comprendí que ella, tanto como yo, deseaba llegar a su casa, el circo, y la abandoné mirando cómo cruzaba la estación. Esa noche no fue una noche como tantas. Al llegar a casa, mis hermanos miraban televisión con los vecinitos del barrio. Papá se enojó muchísimo y cuando fuimos a la mesa, mi hermana mayor le pidió disculpas con toda seriedad, mientras movía 3 brazos, como yo le había contado que hacía la mujer del circo. Papá quiso demostrar que estaba disgustado, pero muy pronto soltó la risa y se volvió a iluminar la noche. Merece un aplauso. Es un cuento muy sencillo. Bueno, ya que lo dices, ¿cómo surge un tema o este mismo cuento, por ejemplo? ¿Cuál es la génesis, en general o en particular? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Primero es la primera frase. La primera frase te lleva a todo. No sé, apareció con 3 brazos la mujer, bailaba, no me acuerdo por qué, y entonces siguió lo demás. No necesariamente puede ser un tema que te venga rondando, sino a lo mejor... Bueno, sí, pero este no. Ese me preguntas en sí. No, Esa fue una frase que claro, se te ocurrió. claro, esa fue una frase, y en otros son otras cosas. Qué sé yo. A ver, sí. Elige tú de esto que habíamos dicho nosotros cortos, ¿cuál fue el que te Ay, pero apetece más? ustedes quieren o prefieren. Sí, que quieren, sí, claro, mira todas las caras y sí, sí, claro, sí. por favor. Elijan ustedes. Nada más. No pueden elegir De porque oír, no no, saben. porque yo no voy a El decir el título. título. Vale, eso sí me parece un juego. Eso sí me parece un juego bonito. Uno se llama Al margen de Abelardo, son los 3 muy cortitos. Al margen de Abelardo. El otro se llama Una corbata ilustre y el otro Palabras de celuloide. Levanten la mano. Palabras de celuloide. Vale, muy bien, vamos a la iniciativa. El poeta. Me desplazo por las imágenes que el cine regala a lo largo de los años. Llego a paisajes desconocidos, a interiores ocultos, donde hablan actores y actrices famosos. Escenas desacostumbradas me acercan o me alejan hacia tiempos remotos o actuales. La memoria, selectiva como un aristócrata, elige y rechaza. Antes de dormirse, Reinaldo me pide que le describa escenas de cine. No me detengo mucho en los detalles. Él prefiere que le entregue una suerte de calidoscopio, pero el problema para mi relato es que me ausento y me quedo prendada, aunque no lo quiera, de palabras que me impresionaron en boca de algunos actores y no necesariamente mis preferidos. Suelen aparecer palabras aisladas, sin intención de diálogo, y al repetirlas, Reinaldo se estremece. Cree que son mías, y al confundirse se enoja, pero también se ríe. Durante las desordenadas secuencias voy recordando. «Amor», dijo Brad Pitt. «Váyanse los dos a la mierda», rugió Manuel Bandeira en Las cosas del querer. «Senti chi parla», dijo Mónica Bellucci con ironía a Luca Zingaretti en Sangue Pazzo. «Queridos amigos de América Latina, de mi tierra y de mi raza», anunció Carlos Gardel.
Poco a poco Reinaldo me convenció de que difundiera estos juegos donde él adivinaba o no quién había pronunciado esas palabras. Sería un juego que podría transformarse en un negocio redondo. Podríamos tener por fin una casa, o si no, con seguridad. ¿Cómo?, le pregunté. Cobrando prendas, me contestó. Pero si nunca tuvimos cabeza para los negocios, protesté. No obstante, hice el intento con diversos públicos y volví decepcionado. Es posible que las cosas que se traman de a dos exijan exclusividad, y sí, es posible. Nos quedamos solo con el deseo de comprar una casa, porque la que tenemos de alquiler se fue poblando de nuevas escenas en blanco y negro o en colores vivos que día tras día nos invaden. Ya no podríamos separarnos de ella y de las voces cada vez más insistentes que nos persiguen en los sueños y en la vida despierta. Reinaldo, víctima de un juego que en principio desconocía, es hoy el oyente más severo y se comporta como si fuera el dueño de un estudio de cine internacional donde debo reconocer su autoridad, el dominio de sentencias y confesiones, órdenes y sarcasmos, llantos y burlas, si quiero seguir viva en el teatro de la fantasía. Yo creo que tenéis que aprovechar que tenemos a Noemí aquí y hacerle alguna pregunta a vosotros. Si no, yo sigo, porque yo quiero saber muchas cosas. Yo sí, bueno, encantadísima de conocerla. No la conocía, no la he leído y la voy a empezar a leer. Mi pregunta es la siguiente. Hace poco, ahora mismo acaba de decir, un poco el complejo que cuando estudiaba tenía, porque Pizarnik también lo tenía, de ese español de aquí, con el que se habla en América, que es muy parecido pero no es igual. Yo he oído de ella Los perturbados de las ligas, en donde utiliza un poco casi el bonaerense y es maravilloso. Entonces me da mucha pena que hayáis tenido complejo y ¿por qué no lo utilizáis? Porque es que es un lenguaje muy, muy bello, ¿no? Para expresar. Tú lo utilizas. Claro, claro. Bueno, que ese complejo ya no existe. Y eso se lo debemos a Borges. En 1933 escribió Hombre de la Esquina Rosada, con un lenguaje de las orillas, un lenguaje criollo. Después Borges se retintió y, claro, volvió a una sintaxis y a un lenguaje más ajustado a la literatura que él había heredado. Pero en los años 60 todos volvieron a ese lenguaje de Hombre de la Esquina, bueno, a intentar, ¿no? De la Esquina Rosada, y a practicar la lengua coloquial en lo escrito, en la literatura escrita. Y bueno, no fue él solo, ¿no? Fue Onésimo, con la primera, claro, el Pozo, donde emplea un lenguaje magnífica. Yo la amo muchísimo, la leo muchas veces. Y Felisberto Hernández, que fue también un escritor uruguayo, que nunca usó ni lenguaje muy español, ni tampoco muy excesivamente coloquial. Estaba un poco en el medio, ¿verdad? Onetti sí usaba italianismo por ahí, cosa que no usaba Felisberto Hernández. Pero en nuestro país, además de Borges, fue Roberto Ara, el que usó muchos italianismos y un lenguaje coloquial. Creo que muchos se han equivocado en juzgarlo como El juguete rabioso, que fue su primera novela, una magnífica novela, pero solo es coloquial en los diálogos. Arlt no usa lenguaje coloquial ni en su sintaxis y en el resto de la novela.
Así que complejos ya ninguno Ninguno. y ya cada uno escribe como mejor quiere, puede. Bueno, hasta, sí, ¿no? sí. Si has leído a Pizarnik y has leído otros Sí, escritores. bueno, es muy editoriales ahora, porque desgraciadamente siendo española leemos muy pocos autores de la otra orilla y es una asignatura pendiente. Bueno, acá hay muchos escritores. Bueno, y también de la lengua coloquial, que es muy hermoso para mí, el creador de la lengua castellana americana, Miguel Ángel Asturias, que siempre lo olvidamos, pero que... No lo olvidamos, yo hablaba del ámbito rioplatense. No, pero a nivel más latinoamericano, por ejemplo, Asturias introdujo un castellano amerindio. ¿Cómo no? Y que no era una lengua folclórica, ni una lengua local, sino que era una lengua como subconsciente, pero que utilizaba toda la mentalidad del indio y una lengua muy hermosa, que empezó en Leyendas de Guatemala, pero que luego donde llegó y rompió fue en Hombres de Maíz. Y bueno, y luego ya el gran libro que él hizo del viejo que mulata de tal que es una exquisitez. Cierto. Bueno, hay que decir que los escritores habían tomado mucho de los norteamericanos. Se leía mucho a Hemingway, se leía a Faulkner y esos habían cambiado un poco la manera de escribir. Sí, pero Asturias venía de otra tradición, como de la francesa. También, es cierto. Venía de la francesa, la poesía francesa, de que Asturias se crió con indios guatemaltecos, porque la madre era la madre era medio maya y el padre era descendiente de españoles, entonces ellos tenían una hacienda ahí que creo que tenía café y mulas, y de ahí le llegaban todos los indios, los quichés. Y escuchaba, sí, sabía escuchar. Sí, sabía escuchar y por eso su lengua es oral, pero a veces es una lengua muy universal, no se quedaba en el localismo. No, de luego. Es una lengua muy hermosa. Y los escritores que hemos mencionado también, sí. no se quedaban. Ese cuento de Borges, bueno, fue exclusivo, bueno, claro, fue exclusivo. Después Borges ya en sus libros más avanzados volvió un poco a eso. Pero los primeros, a partir de Hombre de la Esquina Rosada, no. Y como él decía, cuando yo escribía cuentos barrocos. Ahora que estás con Borges, y no quiero que se me escape esto, porque claro, para mí tú has sido como una bisagra maravillosa con esa generación de los grandes escritores nuestros, digo nuestros porque, vamos, me los apropio, ¿vale? Me parece bien. Y entonces a mí me llegó una escritora, por ejemplo, que era desconocida para mí en aquel momento, que fue Silvina Ocampo, gracias a ti, ¿no? Entonces, tú tienes un libro de conversaciones con Silvina, tienes muchos trabajos hechos sobre ella, también tienes un libro de conversaciones con Bioy, y luego tú tuviste también un papel muy importante en la vida cotidiana de Borges en algunas cosas. ¿Por qué no nos cuentas eso que nos contaste antes arriba? Que tú le leías en la enciclopedia. Sí, Borges decía, bueno, hoy tengo que ir a hablar a tal parte. ¿Por qué no me lee un poco algo de la enciclopedia británica? ¿Qué sé yo qué decía? Y yo decía, ¿qué va a hacer con eso? O de otro diccionario. Y yo decía, pero ¿cómo va a transformar eso en una charla? Y sí, lo transformaba. Y lo transformaba. Sí, por ahí algo a él le despertaba un desarrollo de un tema. Y después venían los diálogos. Al principio yo no podía comprender cómo se sucedía eso. ¿Cómo me pide que le lea qué va a decir todo esto? Y sí, lo hacía. Era un punto de arranque, ¿no? Claro, era muy diferente obviamente a Bioy, que también trataste mucho, ¿no? Sí, no, a Bioy no le gustaba para nada las conferencias, no le gustaba. Pero bueno, Borges, ¿cuántos años pasó en la ceguera? No se puede comparar. Y Silvina, para nada, no quería saber nada de hablar. Yo hice un libro de conversaciones con ella. ¿Cómo la convencí? No es lo que sé. te quería preguntar, ¿cómo conseguiste que ella se sentara contigo? Me imagino que muchas sesiones, Sí. yo tengo aquí el libro aparte. Sí, muchas, claro. Y se entregara, por decirlo así, Bueno, a porque la charla. me tomó mucho cariño,
había leído mis cuentos, creo que sí, este libro había leído. Y entonces fue perdiendo el terror, ¿no? El temor que, bueno, cuántos escritores como ellos eran entrevistados y ridiculizados muchas veces. Por eso que conté antes, de esa distancia o de ese ninguneo, por decirlo así, que se había establecido con algunos escritores. Entonces Silvina no quería que le preguntara. Yo misma, cuando publiqué ese libro, tuve que leer en una crónica, en una crítica que hicieron al libro, y no le preguntan por sus caballos y por sus cambios. Realmente es tremendo leer esto, ¿no? Pero bueno, sí, era así. La revista Punto de Vista, para ser preciso. Sí, me acuerdo de eso, Noemí. ¿Te acordás? Sí, claro, exactamente. Ah, y era indignante, porque ellos en realidad lo que querían era que le hicieras una crítica a la posición social de Silvino Campo. Exactamente. Claro. Lo mismo que cuando me encargaron escribir sobre Macedonio Fernández. Yo encantada con Macedonio, aunque no lo había leído todo. Me metí tanto con Macedonio que, qué sé yo, me despertaba a la mañana y me parecía raro no estar en ese tiempo de Macedonio. Claro, ¿y qué me dijeron? Me imagino que lo harás sin mierda. Yo dije, ¿cómo puede ser esto con Macedonio? No, lo digo porque fue así, es real, es real. Eso escuché. Y a mí Macedonio me deslumbró. Ah, bueno, acá hay un crítico macedoniano, pero en contra. No. Yo creo que no. ¿Qué es lo que ridiculiza? No, ridiculiza no. Simplemente he dicho que es el único escritor argentino que inexiste. Que no existe. Porque, claro, porque no, es un hombre que nunca, lo mismo que se puede decir que Mallarmé es el único escritor francés que inexiste, porque no ha escrito una obra que se pueda encuadernar, por decirlo rápido. Ha escrito páginas y con esas páginas, bueno, no hablemos de Pessoa, para el caso, tampoco es otro que inexiste. No, eso no es ridiculizar, simplemente es una opción de tarea que puede ser simplemente, como en el caso de Pessoa, un baúl lleno de papeles. Sí, papeles de recién venido desde Macedonia. Inexiste porque la referencia del nuevo macedonio era contemporáneo de Enrique Larreta, por ejemplo, de Manuel Gallo, de Ricardo Robaqués, eran todos escritores extremadamente orgánicos, el Lugonio, digamos. Claro. Eran instituciones vivientes y tienen una obra muy prolija en el sentido argentino de la palabra, ¿no? Muy de salir a la calle con la corbata puesta muy armada, claro. Y sentarse a escribir con la mancuernilla, los gemelos en las piñetas de la camisa. Bueno, entonces, frente a eso, lo que Macedonia propone es lo inorgánico del escritor. Eso es lo que yo dije, pero eso no es esa es la malevolencia de Reina, que cuando habla en voz baja, agarrate que viene la culpa. Me la sé de memoria, chica. Era para animar un poco. Ahora, la pregunta de ahora es la siguiente. ¿Por qué Bioy Casares tomó nota de todas las sordideces de Borges? Porque la verdad que los cuadernos... el libro de vos. Claro, porque eso se podía haber olvidado, sí. No se olvidó, y Bioy, que era como, qué sé yo, el novio platónico de Borges, resulta que se ocupa de, con toda prolijidad, pero en el sentido español de la palabra, prolijidad de anotar estas cosas que, bueno, que son en sí mismas opiniones de nulo interés crítico, porque Borges abunda en opiniones sobre escritores que no ha leído. ¿Borges o Bioy? No. ¿Quién decís? Borges no leyó a Proust, ni leyó a Thomas Mann, no. Y dice, no leyó la literatura rusa, la que ridiculiza, sí, en el prólogo de la Invención de Morel,
no leyó más que 2 capítulos de los hermanos Karamazov, es lo que dice ahí. Y se perdió porque dice que los rusos llaman a la gente de manera muy distinta y uno no sabe cómo se llaman las personas. Con lo cual es verdad. No, eso es verdad. Sí, está bien. Pero bueno, entonces uno puede... Y que era muy complicada la novela. Había demasiados personajes que además, encima de ser muchos, tenían la costumbre de ser una vez Aliocha y otra vez Alexei, y otra vez Alejandro, y bueno, al final se armaba un batuque que no se podía abrir. Yo te contestaría algo a eso. Yo creo que el error fue publicar ese libro, porque si vos y yo nos sentamos a charlar y a decir todo lo que pensamos de muchos escritores, como de muchas cosas que acabas de decir, y las publicar, sobre todo algunas intimidades, ¿no? Sobre todo sí, o burlas, que no va a ser tan gracioso. Yo no sé si Dios quiso hacer eso. Claro, pero debió ser un buen negocio, el editarlo debió ser un muy buen negocio para los que han cobrado los derechos de autor. Sí, pero Dios ya no estaba. Pero sus descendientes han cobrado los derechos de autor y... Los descendientes hacen diabluras. Exactamente. Pero a ver, perdón, quería hacer una pregunta. Lo genial de Borges es eso. Yo leí una crítica sobre un libro de, ¿cómo es que se llaman? De las letras escarlatas de Harton, que no sé si está en uno de sus libros de ficciones. La primera vez que lo leí, veía la literatura como un sueño, tomando las teorías de Jung. Y luego al final me di cuenta que se estaba riendo del lector. Y luego cuando lo volví a releer dije que mira, este tío se está riendo de mí. Y al final el que me reí fui yo. Y me pareció genial esa manera de Borges de enfocar un ensayo, porque no lo había visto en otro escritor, de quitarle así toda la magnanimidad, toda la seriedad, y al final, genial, el tío se ha reído de mí y al final me ha hecho reírme, porque yo tuve que dar una clase de Borges y le di vueltas a ese texto y me encantó. Y eso fue lo que me encantó, que esa parte un poco irreverente no, la irreverencia viene del conocimiento. Si yo me tragué de Dostoyevski entero, entonces digo lo que decía Juan Benet. No, yo no digo eso. Juan Benet decía que Dostoyevski era un escritor para desollinadores. Pero lo había leído. Pero Borges no lo leyó. Un poco a la hora. Pero yo estoy diciendo, por ejemplo, de Harton. No dialoguéis así porque si no, no nos enteramos aquí. Pero yo estaba hablando era de Harton, yo no estaba hablando de Dostoyevski. No, quiero volver un poco a la hora de Noemí, que Sí, volvamos sí, a claro. la cuestión. Sí, porque Yo te quería preguntar un poco cómo fuiste tramando, digamos, tus cuentos. Yo conocí el primer cuento, El Ramito, el libro. El Ramito, claro. Cuando hacíamos la revista Sitio fue un libro que pegó muy fuerte, en un grupo, Tonis, un grupo de amigos, que nos sacudió muy fuerte el libro. Tuvo mucha influencia en nosotros. Tonis hizo una nota hermosísima. Sí, exactamente. Entonces te quería preguntar cómo fuiste tramando, digamos, tus cuentos y tus trabajos críticos, porque a mí siempre me parece que hay una continuidad, una ida y vuelta en tus cuentos y en tus trabajos críticos. Parece que no hay una separación, una cosa acá y la otra allá. Yo a veces quisiera olvidarme de los trabajos. ¿Por qué? críticos, Bueno, porque- pues te pregunto porque a mí, Claro, porque digamos, ¿cómo te repercutió eso en tu literatura? sentía mayor libertad escribiendo cuentos, imaginando, que sometiéndome a un trabajo crítico, ¿no? Pero bueno, era trabajar siempre con la literatura que había heredado, eso era lo interesante, ver con qué me quedaba y con qué no. A Borges lo he leído mucho, he leído mucho a Antonio Di Benedetto también, un buen escritor, en muchos cuentos, y el Sama, esa novela, bastante inolvidable. Pero vos me preguntás cómo hacía ese balance, o esa Sí, balanza. o cómo te repercutía, porque ya tus cuentos a esta altura, digamos, tienen un lugar en la tradición de los cuentos argentinos, eso es indiscutible, porque tenés un lenguaje tuyo que marca, y bueno, la pregunta era todo ese trabajo de lectura, porque finalmente la crítica o el estudio, como lo quieras llamar, es un trabajo de lectura, ¿cómo te alimentó eso en tu literatura? Sí, por ¿no? supuesto, yo por eso hablé de los grandes maestros, o de los maestros, todos estos escritores que yo he leído y he meditado. Por ejemplo,
escrito sobre el cuento El cautivo. Para mí El cautivo de Borges es uno de los cuentos espléndidos que escribió Borges, porque tiene, no sé si lo recuerdan, es un indio que fue robado por, no un indio, un blanco de ojos azules que fue robado por un malón. ¿Explico lo que es el malón? Sí. Bueno, el malón es un conjunto de indios que pasaba por los campos arrasando, robando cautivas, mujeres. En este caso, Borges dice que él no sabe, muy astutamente, cómo sucedió esto. Que dicen una cosa, que dicen otra, que él no tiene la verdad. Pero el indio de ojos azules, y un día alguien le dice a los padres que lo han descubierto en un lugar. Entonces lo buscan y el indio, digamos indio, de ojos azules, vuelve a ese lugar, a la casa de los padres. No reconoce la lengua que hablan, porque se ha olvidado de su lengua. No reconoce, cree no reconocer a nadie, pero está frente a la casa y va corriendo a buscar un cuchillito que él había dejado de niño escondido. Y Borges termina el cuento así: yo querría saber si el indio, el hijo perdido, ¿qué sintió? Yo quisiera saber qué sintió en ese momento de éxtasis en que vio la casa, si reconoció o no a los padres y a la casa. Y dice, si reconoció como un perro o una criatura los padres y la casa. A mí realmente me emociona tanto esas palabras de Borges como... Hay una película de John Ford que se exactamente, no sé si... Centauro no es... pero es con una niña que... Sí. Dos caballos juntos. Let's go home, al final es con Claro. es que es Natalie Wood. Dos caballos juntos. Que bueno, pero a mí lo que me emocionan son esas palabras. Esas palabras. Yo querría saber. Y ahí el lector tiene que ponerse a pensar. Es una maravilla de Borges. Cómo invita al lector a reflexionar, a imaginar también, ¿no? A pensar. Yo querría saber si el hijo perdido fue esto o aquello. ¿Qué sintió? Me parece una cosa, un poema, parece, ese poema. Bueno, vos me preguntabas, Hugo. Entonces, qué sé yo, trabajando, escribiendo un poco sobre ese cuento, tratando de descubrir qué cosas había visto Borges en todo eso, bueno, la emoción ya estaba conmovida, pero vuelve cada vez más, cada vez. Yo lo leo con total inocencia, como si no hubiera escrito sobre ese poema. Yo, como si no hubiera escrito. Me deslumbra cada vez. Todavía, y lamento no tenerlo acá, que es cortísimo para leer. Ah, es una maravilla. Invitamos a que vengas a dar un seminario sobre ese cuento de Borges. Vendría. Es hermoso, es hermoso. No sé si Blas estaría contento. No, estaba pensando en otro cuento de Borges, que es con estas dos mujeres. Ah, la que se llevó al cine. Sí, que una es una inglesa criada entre los indios. No, se llama algo de historia de dos cautivas. Historia de la cautiva, No, la que fue. Bueno, no me acuerdo. Pero es una de las sucesiones de Borges, si la civilización y la barbarie se podrían conciliar alguna vez en la Argentina, ¿no? Claro, claro. Fíjate qué manera de presentar la civilización y la barbarie en ese cuento tan breve de media página. El cautivo no es más largo, no es más largo. Es una maravilla. Y te agradezco mucho que has apuntado eso porque es precisamente la civilización y la barbarie reunidas aquí. Las dos como Argentina. Sí. Desde luego. No deja de comparar al indio con un perro, sin embargo, al final. No, yo quisiera saber qué sintió, si reconoció o no, dice Borges,
como una criatura o siquiera como un perro a los padres y la casa. Y por el instinto. Es una alusión a la Odisea, porque uno de los que reconoce a Ulises También, es el perro. Y él cuando ve que el perro lo reconoce, se acuerda que se llama algo. No sé si es una alusión. No, sí, porque lo cita, en el Inmortal aparece esa escena. Cuando nos damos cuenta de que estamos... El perro es un perro. No, pero bueno, está bien. Pero es un perro que reconoce... No entremos en el desprecio de ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Quisiera saber de qué manera Silvino Campo ha influido en tu... Porque tú has dicho que has tenido una infancia muy feliz y por lo poco que he escuchado me parece que tu escritura también tiene un lado como feliz. En cambio, Silvino Campo tiene algo como muy oscuro siempre, ¿no? Bueno, lamento decirte que cuando yo escribí varias cosas, no conocía, no había leído a Silvino Campo. Por lo mismo que dije antes, que estaban prohibidos en la universidad la lectura de ellos. Entonces no había accedido, reconozco una ignorancia mía, no había accedido a Silvino Campo, así que no me siento influida. Por ahí hay algunos críticos rápidos que cuando, claro, dicen que si alguien trabajó sobre, debe escribir igual. Y hasta dijeron, no, mis niños de los cuentos son felices. Los cuentos de Silvina, los niños de los cuentos de Silvina son terribles, ¿verdad o no? Sí, no tiene nada que ver. Además, yo te voy a decir una cosa, vos sos una escritora mucho más cuidadosa que Silvina. Bueno, Silvina tiene 10 cuentos bien escritos y el resto son de una desprolijidad, pero alarmante. No digas que no. No sé. Dijiste que no sabés, esa me gusta. Claro, nunca me detuve a pensar en eso. No, sobre todo pensando que tenía al lado a dos correctores de escritura. O tres, porque Pepe Bianco también sabía. Sí, claro. Pepe Bianco le corrigió muchas cosas a Silvina Burris y se nota a la legua la huella de Pepe, ¿no? Pero en este diálogo, casualmente una de las preguntas, o sea, una sección prácticamente va sobre eso. Ella estaba muy preocupada por el escribir bien, por aceptarse como escritora, o sea, porque ella tenía algún tipo de complejo de formación. Bueno, había una historia, sí, que ella pasó su infancia, cuando los chicos empiezan a hablar, pasó su infancia en Inglaterra y en Francia. Entonces acceder al español fue para ella, sobre todo para escribir, muy difícil. Estudió muchísimo y bueno, yo creo que eso se nota, perdón, se nota. Pero fue muy, imagínate, la lengua en la infancia es fundamental. Ella accedió a otros idiomas y después le costó mucho recuperar. Insiste mucho en eso. Sí. Incluso dice los cuentos que están mal escritos. Ella misma de cuentos suyos que los considera mal escritos. Yo siempre me arrepentí de una cosa que ella me invitó a escribir. Ella quería que escribiéramos algo juntas. Bueno, pero yo era, no sé si muy exclusiva, muy tímida, no sé qué, pero no lo hice. Le podrías haber enseñado. Le podrías haber enseñado por régimen literario. Esas cosas son fáciles de enseñar. No, ¿sabés lo que puede ser que también la haya perjudicado? Ella fue estudiante de dibujo, de pintura con Quirico. Claro. Y las artes visuales son muy mal modelos para un escritor. La música y la arquitectura y ella tiene visitadas, sí, pero las artes visuales no, porque tienen una imagen muy mala. Cuando un escritor se pone en el histórico no hay que lo aguante. Es capaz de frenar una novela y, en fin, los novelistas del modernismo cayeron en esa preciosidad de la anunciana, de bueno, ahora miren qué bien que escribo, les voy a describir el dormitorio de la marquesa y bueno, tres hojas y media. Entonces, me parece que la instrucción visual colaboró a ese problema, que lo tuvo también Victoria. Victoria no sabía escribir en español, escribía en francés y se lo traducía, o Enrique
Enrique de Bedia o Pepe Bianco. Y después aprendió y curiosamente tuvo un castellano muy argentino. ¿Sí? Y de Cortázar siguieron esa modalidad. No era un castellano folclórico, ni pintoresco, no. Pero lo lees y decís, bueno, esta señora es una argentina. Por lo menos es una mujer del Río de la Plata que está escribiendo en castellano. En muchos casos, yo recuerdo las cartas, le gustaban mucho escribir cartas a su niña, y escribió un niño, escribe la carta a la maestra y se expresa con el lenguaje muy pobre y muy, ahí corre un poco la imitación, ¿no? De descubrir el lenguaje de un niño. Pero ella escribía cartas privadamente. Ah, bueno, eso no sé, yo digo el cuento que escribió Cortázar. Por ahí sí. ¿A ti no te escribió cartas? A mí no me escribió cartas, no. Vivíamos en la misma ciudad, no me escribió. No, bueno, pero a veces la moda, qué sé. No, pero yo creo que tiene razón Blas en esto. Yo creo que la música es lo que puede acompañar más a Leclerc, lo único que puede acompañar a Leclerc. Por el sentido del ritmo. El ritmo. Pero yo no estoy de acuerdo con el señor Blas en que un escritor de formación visual o pictórica, hay capítulos de Proust que aunque es un pedazo de escritor, llega un momento que uno suda las descripciones de los botones o las cenas de los aristócratas y es puro pictórico, y eso no le quita que es un pedazo de escritor. En Guerra acabé de leer a Ana Karenina hace como un mes, 2 meses, y hay capítulos totalmente pictóricos y visuales e inspirados por la pintura de su época. Y a un escritor que es bueno, todo le viene bien, y al que es malo, nada le sirve. No, yo no creo. Yo creo que el Proust es un escritor visual, no. La verdad que el Proust habla cada uno con su lengua, y además el encabalgamiento sintáctico del Proust, Dios mío, que hay un tipo que ha oído mucha música, claro que sí. Y ha visto mucha pintura. No, yo quiero decir que yo sé perfectamente que Noemí no ha sido influida por Silvino Campos, ¿no? Pero sí tienen en común que ellas han trabajado como nadie una literatura de imaginación. Eso sí, una lectura muy hermosa que hace reír. Sí, muchas gracias, porque sí, lo más fácil es liquidar en 3 líneas la influencia de Silvina. La conocí muy tarde, lo lamento, hubiera tenido, la habría tratado antes, pero bueno, los complejos testimoniales de una generación, las manías testimoniales de toda una generación. Lo que pasa es que yo creo que ahí está el punto interesante, que lo vuelvo a decir, que no hiciste de bisagra con esa generación, porque para mí empezó a vivir Silvino Campos en mi cabeza a partir de descubrimientos, sí, ¿sabes? como bien recordó Hugo, fue muy maltratado ese libro por algunos, porque no le preguntaba por la oligarquía, para sintetizarlo, ¿no? Bueno, si no hay preguntas... Bueno, yo creo que aquí la podríamos tener hasta que saliera el avión, pero no debemos. Primero porque bueno, es una hora prudente para despedirnos, y después que queríamos tomarnos un vino contigo, y además que es una hora para las personas que tengan que coger trenes y esto se puedan ir tranquilamente. Yo no tengo más que agradecimientos porque hayas querido en tu único día en Madrid pasarlo con nosotros. Espero que esto sea el comienzo de una larga tradición. Fue una fiesta. Exacto, una larga tradición de visitas tuyas, que bueno, yo estaría encantada por supuesto de que así fueran, y supongo que tus nuevos lectores, que los tendrás también, y los amigos, como siempre, lo que estoy encantado de compartir el tiempo contigo, que siempre es tan agradable. Así que bueno, yo he asumido la despedida. Ahora tendréis la oportunidad, si queréis, de hablar con ella. Así que nada, un aplauso. Estoy sumamente agradecida de este encuentro. Y además de acercarme a mi Madrid querido, acercarme a la lengua que se habla aquí de otra manera y que de niña me maravilló. Los escucho hablar y me encanta.
Bueno, gracias.